Se transmite en la costa este de los Estados Unidos de América por el canal 513 de Time Warner en los estados de Nueva York y New Jersey, y por el canal de AT&T para los estados de Massachusetts y de Maine, y las ciudades de Nueva York, New Jersey y Boston. Saludos dominicanos en todo el territorio de la República y en ultramar en la costa este de los Estados Unidos de América, e igualmente a todos sus habitantes de habla hispana. Hoy martes 14 de enero del año 2003 les traemos otra edición de Agenda Nacional. Este programa sustenta los valores de la libertad y la democracia y el derecho de los dominicanos y los latinoamericanos al desarrollo económico y social, con apego y respeto a los principios de soberanía y autodeterminación que sustentan y hacen posible la convivencia pacífica de pueblos y naciones, para identificar y analizar los obstáculos que han impedido e impiden que alcancemos la condición de vida y la felicidad a las que somos acreedores. Les habla Leopoldo Espaillat, Anita, y para llevar adelante este programa contamos, como siempre, con la ayuda y colaboración de nuestro amigo licenciado Roger Rogando Pino. Muy buenas, Roger. Muy buenas, muy buenas. Las tengas. Vamos a ver, primero, antes de entrar en la temática de hoy, debemos informar que ayer ambos, tanto Roger como yo, concurrimos a la invitación que hizo el doctor Mario Bonetti a una reunión en el local de la Academia de Ciencias. El propósito de esa convocatoria era constituir una entidad que se dedicara a la defensa, una entidad patriótica, que se dedicara a la defensa de los atributos de dominicanidad que estamos perdiendo. Como siempre, nosotros estamos dispuestos a servir ese propósito y concurrimos allí para ayudar a ese esfuerzo. Previamente, el doctor Bonetti me había pedido que redactara un diagnóstico en el ámbito económico del desmantelamiento del Estado Dominicano. Eso para aportarlo a un documento en el cual han contribuido otras plumas y cerebros, ¿no? Ahí está, por ejemplo, lo que redactó Pedro Manuel Casals, lo que redactó Manuel Núñez y otros que configuran entonces un documento analítico de la situación crítica que atraviesa el país, pero que tiene como culminación la pérdida de nuestra soberanía, fundamentalmente a manos de la penetración haitiana, el proyecto de la fusión. Entonces yo redacté lo que desde el punto de vista que hemos sustentado a lo largo de nuestra vida pública, de lo que ha sido el proceso que hoy, pasando balance, tratamos de plasmar en estas notas. Pero giran fundamentalmente en el concepto de que la pieza fundamental del desmantelamiento del Estado Dominicano, y desde luego para propiciar la fusión con Haití, ha sido la sustitución o suplantación del modelo económico. Modelo económico que se denominó de sustitución de importaciones. Era un modelo autárquico, es decir, que tendía a hacer que cada país desarrollara su economía y lo hiciera tratando de apoyarse sobre sí mismo. Ese modelo fue suplantado por el actual modelo, que es el modelo de economía de servicios, con la cual se persigue que todos los habitantes en condición de trabajo en la República Dominicana, o su mayoría, pasen a trabajar con un salario devaluado en actividades de exportación. Es decir, nos ponen a competir con la maquila mexicana. Allá, las zonas francas, los mexicanos le llaman maquila. O con las zonas francas de Centroamérica,
de todos los países de Centroamérica, con los cuales nos han puesto a competir en términos de miseria. Si el país que tiene la miseria mayor da el salario más bajo, pero esa miseria se alcanza precisamente a través de la devaluación del peso. ¿Cómo tiene eso que ver con la situación de Haití? Pues es muy simple. En la medida en que los dominicanos comenzaron a ver que su esfuerzo no era correspondido con un salario que le permitiera vivir, que cada día ese salario pagado en pesos compraba cada vez menos, comenzaron a migrar primero hacia el entorno más cercano, que se llama Puerto Rico. En Puerto Rico se paga los salarios en dólares. El caso más patético es el de la parte agrícola, en el caso, por ejemplo, de los cafetaleros y carotaleros. ¿Qué está pasando ahí? En este momento, ni los cafetaleros ni los cacarotaleros pueden recoger sus frutos ni procesarlos si no es con la mano de obra haitiana. ¿Por qué? Porque no hay mano de obra dominicana disponible. ¿Ustedes saben dónde está la mano de obra dominicana? En Puerto Rico, recogiendo el café y el cacao de Puerto Rico. ¿Por qué? Bueno, pues porque como le están pagando en dólares, han preferido irse a trabajar a Puerto Rico. Es más, las autoridades rurales de Puerto Rico, los alcaldes, etcétera, los directivos de asociaciones se han preocupado de solicitar la presencia de la mano de obra dominicana. Es decir, lo han hecho a la clara. Necesitamos la mano de obra dominicana. Y por eso los botes. Entonces llegan allá, trabajan en dólares y hacen allá la tarea que aquí no pueden realizar con pesos. Entonces, ¿dónde está la diferencia? En el valor adquisitivo de la moneda. Y como la devaluación no se ha detenido, entonces la necesidad de irse del país se acrecienta cada vez más. ¿Qué sucede? Que en la medida en que nosotros abandonamos nuestro territorio, succionamos la mano de obra del vecino país. Hay otros que sostienen que es como un émbolo, es que ellos nos empujan y nosotros caemos en el canal de la Mona. Yo creo que el efecto se parece entre uno y otro, pero en la realidad, en mi hipótesis, la cosa es inversa. A nosotros nos impele hacia afuera la devaluación de la moneda. Ese es el émbolo que nos empuja hacia afuera. Y al empujarnos hacia afuera, succiona la mano de obra de al lado. Que hay que decir que los haitianos tuvieron una economía de servicios mucho antes que nosotros. O sea, allá hubo zona franca antes que en la República Dominicana. Y hasta turismo. Y desde luego que turismo también. Entonces, partiendo de eso, nosotros hicimos un listado de cómo se desmanteló al Estado Dominicano para provocar las condiciones necesarias para la fusión. Y le denominamos de esta forma, dijimos diagnóstico de los principales factores a partir de la suplantación del modelo de sustitución de importaciones, desarrollo económico autárquico, por el modelo de economía de servicios, modelo dependiente de integración, dictada por la ley norteamericana que creó la llamada Iniciativa de la Cuenca del Caribe, porque haciendo un poco de historia, nosotros no nos inventamos la zona franca, aquí. Eso vino en el gobierno de Reagan. En aquella época pues le llamaron el plan Reagan de la Cuenca del Caribe, o la iniciativa Reagan. Cuando Reagan salió le quitaron lo de Reagan y se quedó Iniciativa de la Cuenca del Caribe. ¿Qué es eso? Pues sencillamente una ley norteamericana que crea las condiciones para que las inversiones norteamericanas en la zona del Caribe, usando la mano de obra devaluada de los países empobrecidos a base de mayor devaluación, las mercancías que se ensamblaran aquí en esta zona, al retornar a Estados Unidos, recibían un trato preferencial. Es decir, se inducía al capital norteamericano a salir de Estados Unidos, a desplazar lo que se llaman las fases intensivas de mano de obra de sus manufacturas, traerlas acá y llevarlas prácticamente terminadas a los Estados Unidos, donde probablemente le cosían
si es que eso todavía queda. Los botones. No, las etiquetas. Ah. Entonces, capitalizaban o sacaban provecho de nuestra mano de obra devaluada, que era nuestra ventaja comparativa. Siempre la tuvimos. Entonces, pero eso lo hizo una ley norteamericana, ¿eh? No fue una ley de ningún país latinoamericano que otro fuera imitando, no, eso vino de allá. Dice, basado ese modelo en la devaluación monetaria, que propicia el dislocamiento del mercado laboral, la movilización internacional de la mano de obra y la penetración libre de capital extranjero para extraer también libremente sus ganancias. Por eso nos hemos quedado prácticamente sin Banco Central. Ya veremos en las informaciones de hoy cómo eso se saca hoy a relucir. ¿Cómo se hizo eso? Bueno, primero, derogación de la Ley 861 sobre inversión extranjera, que establecía campos definidos para el capital nacional, el capital extranjero y el capital mixto, y limitaba la repatriación de capitales a un máximo de un 25% anual del capital invertido. Ese 25% era una exageración, porque con 4 años, el 100% del capital invertido, usted se lo podía retornar en dividendos. Todavía que le quedaba el capital aquí. Reservando los campos estratégicos de inversión al Estado y al capital nacional, entre ellos las comunicaciones y los servicios de utilidad pública. Las comunicaciones son muy importantes, porque un país donde las comunicaciones están en manos de extranjeros, y usted sabe cuánto tiempo va a durar la cultura nacional. ¿Verdad? B. Derogación del requisito de autorización del Poder Ejecutivo para la inversión extranjera en bienes inmuebles. Eso se hizo también. C. Exención por el Banco Central al turismo y a las zonas francas y otras inversiones de capital extranjero de entregar las divisas que captan sus empresas. Es decir, nosotros tenemos una actividad muy dinámica de exportaciones de las zonas francas y de un turismo creciente, pero resulta que el Banco Central no se nutre de esas divisas. ¿Por qué? Porque hace tiempo que por una resolución de la Junta Monetaria, preámbulo de esta situación que ahora consagra la ley esa monetaria y financiera, el Banco Central se desprendía del manejo de esos dólares. Entonces yo quisiera saber, los que articularon todo eso, qué destino le habían fijado a la moneda dominicana. ¿De dónde se iba a agarrar? ¿De dónde tú crees que se iba a agarrar el peso? No encuentro explicación ninguna. De la brocha. Te iba a decir, le quitaron la al pintor que le quitaron la escalera, decía, agárrate de la brocha. Así le hicieron al peso dominicano. Porque cuando las actividades que generan dólares, fíjese bien que el turismo se fomentó porque se sabía que se iba a caer la industria azucarera. Principal sostén con las exportaciones del azúcar dominicana, de proveer divisas al Banco Central para sostener la paridad del peso dominicano. Se iba a caer por otra agresión también de parte de unos productores de edulcorantes, tanto en Europa como en los Estados Unidos. Pero también por la protección que le dieron a su industria, al edulcorante, pero también se la dieron a su industria de azúcar. De azúcar propia. Porque los europeos protegieron su industria que en África estaba fundamentada en la creo que en la remolacha. Particularmente mientras Francia. que en Estados Unidos, en la Florida, se cultivaba la caña. Y se sigue cultivando la caña. Quiere decir que está muy bien, nosotros respetamos y apoyamos que los estados provean protección a las economías productivas de sus países. Lo que nosotros no podemos admitir es que ellos lo hagan y entonces nos obliguen a nosotros a que no lo hagamos. Eso es inadmisible, inadmisible. Quiebre, liquidación a extranjeros del patrimonio económico estatal. Eso fue la capitalización. Que ahora se está investigando si trajeron o no trajeron los recursos que dijeron que iban. Ustedes no recuerdan la frasecita, recursos frescos. Ese era uno de los clichés. Los clichés. Se necesitan recursos frescos. Y el otro argumento es, el Estado carece de los recursos para poder modernizar la industria o mantener estas actividades en el nivel necesario de eficiencia para la competitividad.
Necesitamos entonces recursos frescos. Hay que buscar asociados que aporten capital. ¿Usted sabe lo que hicieron? Lo primero que hicieron fue amañar la valoración de los activos que estaba aportando el Estado Dominicano. O sea, los subvaluaron. ¿Y usted sabe quién hizo eso? La Arthur Andersen, la misma empresa que quedó cogida ya en Estados Unidos con la Enron. Que quebró. ¿Verdad? No, esa gente... Parte cómplice. Esa gente le han metido un torpedo a las bases del sistema de bolsa de valores en Estados Unidos y al mundo. Eso no se ha recuperado. Y mientras no se ponga en claro quiénes son delincuentes y quiénes no, y vayan a la cárcel muchísima gente, yo creo que la confianza del público en el sistema bursátil no va a retornar por ahora. Bueno, y hay una larga lista que desde luego incluye la ley minera y todo aquello que se ha hecho para despojarnos. De esa manera se desmantela el Estado Dominicano y se nos propicia a una utilización creciente de mano de obra extranjera, incluso también de talento extranjero, porque aquí resulta que también los cargos que deberían ocupar los profesionales dominicanos están siendo ocupados por profesionales extranjeros, de todos los niveles. Entonces, una economía boyante, ¿para qué? Si no está creándole empleo estable y bien remunerado a los dominicanos. ¿Para qué? ¿De qué sirve? Bueno, en la medida en que no lo hace y lo que hace es crear esa oportunidad a extranjeros, entonces los dominicanos se montan de acuerdo a sus posibilidades en una yola o en un avión y se van del país. Pero probablemente, y quizás sin el probablemente, ese sea el designio del maestro del plan. Los dominicanos se van y quedan una gente que ya no les duele lo que hay ahí. Y entonces nosotros no lo podemos coger. Pero lo mismo le están haciendo a los haitianos. Como los haitianos están pasando para acá, están dejando desierto aquello allá, entonces ellos tienen la mano más libre para hacer las transacciones que están haciendo con la riqueza que los haitianos no saben que tienen. Porque los haitianos son pobres, pero son pobres sentados encima de riqueza. Esa riqueza está representada en recursos mineros, de los cuales se le dice muy poco, si es que se le dice algo, a los haitianos. Eso se queda en la élite allá arriba. Pero muy reducida también. Muy reducida también, no toda la élite. No toda la élite. Entonces, es una conspiración contra los dos países. Igual que lo es el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, es una conspiración contra la democracia norteamericana, la mexicana y la canadiense. ¿Por qué? Porque lo dice el informe de la Brookings Institution que nosotros le hemos traído en su primera página. Esto no establece nada nuevo. Lo que viene es a refrendar lo que se ha hecho para evitar que los cambios políticos en uno u otro país, en este caso se refería a Estados Unidos y México, pudiera echar para atrás lo que ya se había hecho en la conjunción de políticas de 12 años de gobiernos del lado mexicano y de gobiernos del lado norteamericano que estaban de acuerdo en crear la maquila. Pero fíjense bien que con eso se exportó actividades, empleos desde el territorio norteamericano al territorio mexicano. Se dejaron desempleados allá que fueron a pagar entonces a la cuenta del gobierno, es decir, el Estado asume entonces a esos desempleados con el seguro de desempleo, ¿no es que se llama? Sí. Mientras se genera entonces en el lado mexicano empleos subvaluados de gente que se está muriendo de hambre. Hasta que teóricamente la economía de los Estados Unidos absorba esa mano de obra que ha sido desplazada. Y si no, vuelven y lo extienden. Porque el asunto, están en eso otra vez. Entonces, así está deformándose la economía. ¿Para qué? Para que una gente, que ya incluso algunos han renunciado a su ciudadanía norteamericana, se refugien en paraísos fiscales donde no le pagan impuestos a nadie y donde su capital no tiene compromiso de nada. No tiene que crear empleo y bien remunerado menos, ¿no? Lo único que tienen es el objetivo de maximizar e incrementar
sus haberes, ¿verdad? Y esa es la economía que se está en este momento aposentando por todas partes, hasta un día, porque dice un principio que es de la física, pero que se trasciende a otros ámbitos, que a toda acción se opone una reacción igual y contraria, si no, no habría equilibrio en el mundo, ¿verdad? Entonces nosotros, ante esta agresión de desnacionalización, donde se nos quiere quitar incluso hasta el idioma y la identidad cultural de los dominicanos, pero eso está también pasando en otros países, reaccionamos reforzando nuestro espíritu nacional. Y por eso el nacionalismo está reverdecido en todas partes, pero es la respuesta a esta conspiración desnacionalizante. Eso es lo que pretende enfrentar esta entidad que debe surgir de estas reuniones. Ya en su momento diremos cómo se llama y todo eso. Y ojalá que reciba el respaldo de los dominicanos en su propósito de preservar lo que nos queda de soberanía. Entendemos, sí, que independientemente de ese esfuerzo que va en la dirección de una entidad no partidista, habrá que hacer lo propio del lado partidista. Pero de eso lo vamos a hablar en otra oportunidad. Vamos a hacer un paréntesis para cumplir compromisos comerciales y volvemos entonces con nuestro guión de la agenda del día de hoy. Bien, vamos a revisar ahora nuestra agenda, amigo Roger. Como parte de todo lo que usted acaba de analizar y de exponer tan magistralmente, está también lo que se llama la conspiración pro-haitiana. Y aquí tenemos un ejemplar de la revista Vértice. ¿Qué es la revista Vértice? Por favor. La revista Vértice es un suplemento del periódico Listín Diario. Y esta revista la dirige Rubén Sillier, representante en el país de Flaxo, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales con sede en México, pero que es al mismo tiempo pagada por capitales transnacionales para hacer la tarea de venir, en el caso dominicano, a desdominicanizarnos. O sea que este es un mecanismo de la desnacionalización de la República Dominicana. Ahora, no sabemos por qué el periódico Listín Diario o sus propietarios se han embarcado en fomentar la haitianización de la República Dominicana. No solamente ese periódico, vamos a ver otras cosas. Por ejemplo, hay un artículo, ¿no? Los mercados fronterizos, una oportunidad para el desarrollo local, ¿no? Después se exalta cómo la cultura de la frontera se está perdiendo. Aquí hay un artículo sobre los pobladores de la frontera. Y se dice cómo los matrimonios de haitianos y haitianas, o dominicanos y haitianas, y viceversa. Y el resultado de eso que se salta aquí es la desaparición de la frontera. Mire un artículo sobre los aportes de la cultura haitiana en la frontera dominicana. Aportes. Es decir que esos aportes van a ser menos dominicanos el lado dominicano, ¿verdad? Pero eso es lo que se busca. Ese es el objetivo. Espacios de poder, fronteras y bordes en la representación de la nación. Ahí esta gente está buscando. Esa es la estrategia. Buscar un espacio en el poder, pero de este lado, en la República Dominicana. Porque eso es lo que se está buscando. Y esa es la pieza esencial de la conspiración contra la República. Darle el derecho
a los haitianos que se están proveyendo de manera fraudulenta de documentación dominicana, de constituirse en residentes con derechos en la República Dominicana. Y ya hay 1 millón y pico largo, ¿eh? Debemos estar picando el 1,5 millones. Porque hace mucho tiempo que el señor Guy Alexander, actual embajador, que en su primera gestión, ya hace unos años, porque se retiró un tiempo, o fue retirado, ya en la primera gestión había admitido que había 1 millón aquí. Y hace años de eso. Entonces, y eso con los hijos, ¿a dónde usted cree que nos va a llevar? Mire, otro artículo, una aproximación optimista a la frontera dominicana. Todo esto está hecho para ablandar la opinión de que vamos bien, ¿no?, en este proceso. Ayer señalábamos cómo, en medio de una crisis energética, la República Dominicana estaba trasegando combustible al vecino país, y decíamos, pero es posible que en medio de una crisis nosotros también estemos cargando con el abasto de combustible de Haití. Pero estamos cargando con todo, porque ahí está pensando en racionamiento aquí en el país ya. Ajá. Mire, Hospital Montecristi atiende muchas haitianas, pero eso pasa a todo lo largo de la frontera. Esto salió ayer tarde, ¿verdad? 20 parturientas haitianas acuden cada mes a dar a luz al Hospital Padre Fantino de esta ciudad. O sea, cada vez que dan a luz, le dan una credencial. Nació en la República Dominicana, y de acuerdo con la sentencia del juececito ese que hemos estado comentando, todos son dominicanos. Ahora dice la Constitución haitiana que no, que donde quiera que nazcan son haitianos. Hay otro artículo, porque es que los periódicos están llenos de pro-haitianos. Esclavitud en los batalles, miren. Entonces van y nos acusan en los Estados Unidos de que nosotros estamos esclavizando a los haitianos. Ahora yo les quiero contestar devolviéndole la pelota. El invento del uso de la mano de obra haitiana en la República Dominicana en la industria del azúcar no fue de los dominicanos. Cuando la intervención norteamericana de 1916 al 24, siendo los ingenios de propiedad de capital norteamericano, que todavía queda aquí el Central Romana, que se ha convertido en el principal, perdiendo el Estado dominicano la primacía que tenía a través de los ingenios que se le expropiaron a Trujillo. Pues fueron los dueños de esos capitales que encontraron conveniente traer mano de obra haitiana a trabajar en los ingenios. Atrasaron la fase de mecanización que pudo haber evitado esta tragedia social a la República Dominicana utilizando maquinaria. No. Para aplicar la esclavización. Ellos mantuvieron la esclavización y nos dejaron esa herencia maldita, para que los dominicanos entonces ahora podamos ser acusados allá por entidades norteamericanas de que estamos vulnerando los derechos humanos de los haitianos en la República Dominicana. Aquí hay un libro, y este artículo trata de eso. Mire, la nueva esclavitud en la economía global. Nos acusa. Kevin Bales. Ese es un libro donde se trata de todas estas tendencias del uso de mano de obra. Me imagino yo, aquí se menciona la American Watch y la Coalición Nacional para los Refugiados Haitianos, pero vamos a tratar de conseguir el libro. Aquí se mencionan varios países, porque en realidad no somos los únicos donde eso se está haciendo. Pero quiero dejar claro que no es invento nuestro, invento norteamericano. Vamos a ver. Vamos a entrar ahora a un temita álgido que nos concierne ya a nuestro gobierno y a nosotros en particular. Es la crisis de los servicios del Impostdom y los bomberos, es decir, los dos servicios muy importantes, importantísimos. No existe el servicio de correos. Bueno, eso es un titular, mira esto.
ayer tarde. No hay correo. Y ahí se ve una foto con todos los empleados en huelga. No han visto los salarios desde el año pasado, de noviembre y diciembre. Y estamos ya en enero 14. Pero dice aquí, además, que, oigan esto, está paralizado desde hace más de un año. Tiene más de 1 millón de paquetes y cartas sin entregar y sus empleados no han recibido su sueldo de noviembre y diciembre. Eso es una cosa inaceptable. ¿Cómo es que el gobierno insólita puede asumir la responsabilidad de que un servicio del Estado esté paralizado desde hace un año y que tenga más de 1 millón de paquetes y cartas sin entregar en sus manos? ¿O pues una de las responsabilidades fundamentales del gobierno es cumplir con ese cometido? Sobre todo, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, eso es muy sagrado. Oh, sagradísimo, sagradísimo, para decirlo bien. De hecho, el servicio de correo está considerado como uno de los servicios que el Estado está obligado a prestar, más importante que el servicio de la Oficina Federal de Investigación, por ejemplo, y otras entidades del Estado, porque es que el correo es que le da toda la dinámica. Sin embargo, no vamos a dejar de observar que los correos en el mundo entero han sufrido unas segmentaciones para privatizar ciertos ámbitos de esa disciplina, y que es la parte gruesa, la parte de mayor rentabilidad del servicio de comunicaciones postales. Entonces, eso ha caído ya, se ha ido a manos privadas. Entonces le han dejado el manejo de las cartitas, de los tarjetitas, de los servicios menores. Los correos por eso casi siempre son deficientes. Oye, esto, el descrédito es tan grande que el servicio telefónico le fue suspendido hace más de un año por una deuda millonaria con Codetel. ¿Usted se imagina? Yo creo que esto no ha sucedido en ningún país del mundo nunca, en la historia de la humanidad. Cuando se fundó el correo, que Julio César lo fundó aquella vez cuando cruzó el Rubicón, para hacer un chiste y no agriarnos con esa. Los bomberos también del municipio de Santo Domingo acuerdan una alianza. Usted había tocado ese tema. Oigan esto, mire, por resultado del disparate aquel de dividir la ciudad, y habíamos retratado la situación crítica en que quedaban los servicios de auxilio en caso de incendio en cada una de esas jurisdicciones, si se quedaban aislados, porque en cada uno de ellos no había capacidad para enfrentar los problemas, sobre todo donde se han concentrado las actividades de parques industriales, que son susceptibles de incendio muy fácilmente. Entonces los bomberos de los municipios de Santo Domingo acordaron una alianza, ¿no? de solidaridad. Es decir, ahí están Santo Domingo Sur, Santo Domingo Norte, Santo Domingo Este, Santo Domingo Oeste, Santo Domingo Norte, Santo Domingo Este, y imagino que Nacional. No lo menciona. No lo menciona. Ah, bueno. No lo menciona. Y porque está entonces Boca Chica, ¿verdad? Sí, que es el otro, el cuarto municipio. Aquí, sin embargo, hablan solamente los comandantes de los bomberos de Santo Domingo Este y Santo Domingo Norte. No veo que menciona Oeste, donde hay mucha actividad industrial también, señor, muy importante. Que hay todo, ahí está Jaina y todo eso, ¿verdad? Y parte de la generación eléctrica y eso. Sí. Y no está el distrito en esto. Vamos a llamar al jefe de los bomberos del distrito a ver si quiere venir a conversar sobre este tema, que habíamos quedado en eso hace un tiempo, el año pasado, pero él estaba sumergido en aquel momento en todo el proceso de la división o repartidera de los recursos para que se quedaran sin nada, o sea, había poco y entonces hay que repartirlo. Resultado que ahora prácticamente no tienen nada ninguno. Si no hacen esto de juntarse para cuando haya un incendio por lo menos ir todos los recursos, bueno, sería sencillamente una situación desastrosa con los escasos recursos que se repartieron, oigan bien. Pero de todas maneras en el distrito quedan
áreas, si no zonas francas industriales, hay áreas industriales todavía en la zona del distrito. Y hay también muchos edificios altos que yo quisiera saber cómo es que van a alcanzar. ¿Cómo es que van a manejar cualquier emergencia? Una emergencia por un piso 25 o 30 de altura. Nosotros vemos los presupuestos, digo, en los préstamos que se someten al Congreso, muchos préstamos para equipos, para hacer caminos vecinales, préstamos para guaguas, transporte, colectivos, etcétera. Pero sería provechoso que se ponderara y se considerara la cuestión de concertar algún compromiso crediticio para equipar a los bomberos adecuada y eficientemente a los bomberos del distrito. Bueno, pero entonces falta una cosa, porque hay que también buscar la parte del equipamiento humano. Sí, claro, el adiestramiento tiene que pedir equipamiento, ¿no? Hay que hacer reclutamiento, formación de recursos humanos más adecuados, asistencia técnica, etc. Vamos a seguir con nuestro tema. El clima social está muy complicado. Matan guardaespaldas, senador de Santiago. Ocurrió esta madrugada, los desconocidos le llevaron su arma de fuego. Eso salió ayer tarde. Matan 2 haitianos como moscas. Comerciante mata haitiano, le cobró 50 pesos de un trabajo. Bueno, aquí hay una fotografía y yo no sé, a mí este tipo de qué sé yo, de periodismo no me gusta. No, eso de poner en primera plana en los periódicos muertos. Aquí está adentro entonces la crónica de esa fotografía que se ve ahí, porque además dicen que se supone que es de ascendencia haitiana, de modo que de acuerdo con esto hay la crónica de 3 haitianos muertos y se encuentran hombres muertos de 5 tiros y atados. Dice 5 balazos en distintas partes del cuerpo y las piernas atadas con una soga en la avenida Charles de Gaulle frente a un solar yermo. Cadáver que no fue identificado de inmediato por las autoridades estaba a un lado de la vía en dirección oeste-este, cubierto por una lona amarilla de las que se utilizan para proteger carros. La víctima tenía entre 35 y 40 años y presenta rasgos haitianos y de aspectos humildes. Después más abajo dice, guardia asesina haitiano le negó 20 pesos. Oiga el término que usa, guardia asesina haitiano. No dice guardia le da muerte, sino que ya lo caracteriza, ¿no? Como un asesinato. Y ahí mismo abajo dice, comerciante mata haitiano le cobró 50 pesos de un trabajo. Bueno, no sé por qué, pero tengo la sospecha de que estas crónicas están hechas como viradas de un lado, Pero vamos a ver, ya gritarán los otros. Matan joven de 12 tiros en lío por drogas en San Francisco de Macorís. Y también hay disputa por drogas, deja un muerto en Gualey, aquí en la capital. Sí, eso es así. Estamos por todas partes, por cuestiones de drogas y situaciones que muchas veces no se esclarecen, muertos a tiros. Antes se mataban a machetazos o con puñales. Los machetazos los hacían los haitianos. Aquí la gente del campo se mataba a puñales. A puñal. Hasta en la gallera se fajaba. A puñal limpio, sí. Mercado cambiario. Titulares. Cotizan el dólar a 22.50. Y el empresariado quiere que el mercado guíe el dólar. Bueno, cotizan el mercado a 22.50, pero está restringido. Donde hay, le dicen no se le puede vender más de tanto. Y en algunos sitios no hay. Eso no está claro. Es más fácil aplicar la restricción así que aplicarla con la ley que usted acaba de señalar, de inversión extranjera. Sí, hay un titular donde dicen los propios interesados del área económica que el gobierno no puede forzar al Banco Central a que intervenga porque eso violaría la ley. Eso es lo que estamos diciendo nosotros. Sin embargo, están diciendo que ellos prefieren que el mercado guíe el valor del dólar. Señor, ¿usted quiere hacerse el tonto? Bueno, usted tiene el derecho a hacerse el tonto.
Pero usted tiene que saber que la inestabilidad del mercado está dada por la ventanita que está abierta, por donde se están llevando los dólares, la gente que están centrifugando pesos del bolsillo de los dominicanos hacia sus alforjas, para luego ir libremente y con el Banco Central cruzado de brazos mirándolo, llevarse los dólares que puedan comprar libremente en el mercado, porque el Banco Central no puede intervenir en el mercado. Eso se diseñó así. Y los mismos que están diciendo que están de acuerdo con eso son los mismos que están representados en la Junta Monetaria para haber propiciado lo que están haciendo. Entonces el país tiene que entender eso. ¿Por qué? Bueno, porque el país se tiene que levantar contra esto. Oigan bien, estoy usando un término que quizás lo pueden interpretar mal. No estoy hablando de hacer un levantamiento subversivo ni nada de eso, sino protestar firmemente. Los dominicanos tienen que hacer conciencia de que ahí es que está su problema. Y no le pueden pasar por debajo de la puerta a ningún político, se esté en el poder o fuera de él, que le esté preconizando la devaluación del peso dominicano, porque eso es lo que está empobreciendo a los dominicanos, señor. Para que se entienda. Entonces, si los dominicanos queremos resolver el problema, ahí es donde hay que pagarlo. Hay que decir que pocos gobernadores del Banco Central, y hay que volver a mencionar a don Luis Julián Pérez, ha llegado a esa institución a detener el proceso y a reevaluar el peso dominicano. Lo que pasa es que cuando él se embarcó a eso, y estamos hablando de 2 y pico, 2 pesos y pico por dólar en aquella época, el doctor Balaguer, que era el presidente, cuando él se enfrentó al embajador norteamericano de entonces, porque le fue a tomar cuenta, porque él le cerró la oficina que tenía el Fondo Monetario Internacional en el Banco Central, y él lo sacó de su despacho. Entonces el doctor Balaguer le sacó la alfombra debajo de los pies y lo dejó solo, enfrentado con todo el gran poder del capital transnacional, amparado también en las políticas de su gobierno. Entonces, don Luis tuvo que salir del Banco Central así. Pero ese es el problema. El Banco Central nunca ha sido representativo de los intereses del pueblo dominicano. Es una especie de embajada en el país del Banco Mundial, del Fondo Monetario y de todos esos organismos que traducen hacia la República Dominicana sus apetitos, porque ellos son los que financian todo. Aquí está el Banco Mundial, nada menos. Oigan, el Banco Mundial está aquí preocupado. ¿Ustedes saben por qué? Con el problema eléctrico. Porque dice ahora el superintendente, dice, teme el colapso del sistema energético. Y dice el superintendente que la responsabilidad de ese colapso viene dada porque las distribuidoras no le están pagando a las generadoras. Dice el superintendente de electricidad, dijo este lunes que el sistema energético puede colapsar debido a que los generadores se cansaron de seguir financiando a las distribuidoras suministrando energía que no pagan. Pero mientras tanto están mandando su dinero para afuera en dólares, mientras dicen que están perdiendo dinero. Y le reclaman al Estado, dice, como estamos perdiendo dinero, entonces como somos socios, ven y recoge la parte de pérdida que a ti te toca. Busca tanto. ¿Cuánto fue que pidieron? $200 millones. 200 millones. Que es exactamente la cantidad que el Banco Mundial tiene en una provisión de solicitud que le había hecho el gobierno dominicano de un préstamo. Para resolver la crisis eléctrica general, pero coinciden las cantidades. Sí. Entonces, ¿hasta dónde creen estos señores que nos pueden esquilmar? De verdad que creo que ellos deben tener unos lentes especiales, que cuando miran hacia el pueblo dominicano nos ven todavía con plumas en la cabeza y con unos taparrabos y unos arcos y unas flechas. Bueno. Parece que la conducta de algunos funcionarios le está haciendo ver esta visión, ¿no? Esta es una especie como de, ¿cómo se llama eso que se ve en el desierto cuando tú estás? Espejismo. Un espejismo así, ¿no? Medio raro, de que todos los dominicanos nos hemos retrotraído a la Quisqueya indígena, cuando el almirante de la Mar Océana pisó por primera vez en 1492 lo que hoy es suelo dominicano. Yo creo que si no despiertan pronto a la realidad de que eso no es así,
Ellos se van a ir, pero se van a ir de mala manera de este país, ¿eh? De mala manera. Quiero decir ya para terminar que creo que, al igual que todos los que estábamos presentes en el acto de ayer en la Academia de Ciencias, firmamos la petición que está haciendo, o la recolección de firmas que está haciendo el padre Rogelio Cruz, para alcanzar 1 millón de firmas pidiendo que se vayan estos señores del país. Los señores de las distribuidoras. Ya con las generadoras nos vamos a entender, ¿eh? Vamos a ver. Porque ese es harina de otro costal, es otro problema, pero es harina de otro costal. Y además hay muchos dominicanitos ahí. Sí, metido ahí dentro. Sí. Mientras tanto, el tiempo se nos acabó, Roger. Así es. Tenemos que irnos hasta mañana, si Dios así lo permite. Les hablamos Leopoldo Espaillat Y Roger Ogando. Hasta luego. Agenda Nacional les llega en vivo de lunes a viernes de 11 de la mañana a 12 meridiano y es grabado y retransmitido de 12 a 1 de la madrugada por esta misma emisora. Se transmite en la costa este de los Estados Unidos de América por el canal 513 de Time Warner en los estados de Nueva York y New Jersey.